Imagina que estás cayendo, no a través del aire, sino a través del agua. Agua fría, negra y aplastante. Llevas 5 horas cayendo. La superficie está a 11 kilómetros sobre ti. El sol ha desaparecido. La presión a tu alrededor es tan inmensa que un submarino de acero sin refuerzo se doblaría como una lata en un puño. Estás más profundo de lo que ningún ser humano tiene derecho a estar. Y entonces, ves algo moverse. Ese momento sucedió. Fue real. Y lo que encontraron después cambió todo lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y de lo que realmente es capaz este planeta. Esta es la historia de la Fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra. Y te prometo que nada de lo que hayas oído sobre ella le ha hecho justicia. En el Pacífico Occidental, a unos 320 kilómetros al suroeste del territorio estadounidense de Guam, el fondo oceánico se rasga. No de forma gradual ni suave. Se desgarra como una herida en la corteza terrestre que nunca sanó. Con una extensión de 2.550 kilómetros, de norte a sur, un abismo en forma de media luna tallado en el lecho marino. Esta es la Fosa de las Marianas. Y en su punto más profundo, un lugar conocido como el Abismo Challenger, el océano desciende hasta los 10.984 metros. Casi 11 kilómetros en vertical. Eso no es un error tipográfico. No es una exageración. Si tomaras el monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, y lo dejaras caer en el abismo Challenger, su cima aún estaría a más de 2 kilómetros bajo la superficie. La montaña entera sería engullida, y nunca la volverías a ver. La Fosa de las Marianas no es solo profunda. Es el punto más bajo de toda la superficie de la Tierra. El fondo absoluto de todo. El lugar donde nuestro planeta termina. Durante la mayor parte de la historia humana, no teníamos idea de lo que había allí abajo. No podíamos alcanzarlo. No podíamos verlo. Ni siquiera podíamos imaginar sobrevivir allí. Y sinceramente, asumimos que estaba vacío. Nos equivocamos. Esto es algo que hará que la Fosa de las Marianas parezca aún más extraordinaria. No debería existir. O mejor dicho, existe solo por una colisión que ha estado ocurriendo en cámara lenta durante 170 millones de años. 2 placas tectónicas se encuentran en el Pacífico Occidental. De un lado, la placa del Pacífico, una de las mayores losas de roca del planeta, desplazándose hacia el oeste unos centímetros al año. Del otro, la más pequeña placa de las Marianas. Cuando se encuentran, algo tiene que ceder. La placa del Pacífico es más antigua, más densa y más pesada. Así que la física hace lo que siempre hace. Obliga al objeto más pesado a hundirse. La placa del Pacífico se sumerge bajo la placa de las Marianas en un proceso llamado subducción. Y justo en ese punto de colisión, el fondo oceánico se agrieta. Esa grieta es la fosa. Lo que hace que el abismo Challenger sea tan extremo es la antigüedad de la roca que se está subduciendo. La placa del Pacífico, en esta zona, es parte de la corteza oceánica más antigua del planeta, con 170 millones de años. No solo estás mirando un agujero en el océano. Estás mirando el tiempo geológico hecho visible, roca antigua de la era de los dinosaurios siendo arrastrada lentamente de vuelta al manto terrestre. La Fosa de las Marianas es una cicatriz, sí, pero también es una máquina del tiempo. Hagamos esto personal. Olvida los submarinos. Olvida la tecnología. Imagina tu cuerpo sin protección descendiendo hacia el abismo Challenger. A los 300 metros, la luz del sol se ha ido. Estás en la oscuridad permanente. Cada fotón de luz de la superficie ha sido absorbido. No puedes ver tu propia mano delante de tu cara. A los 900 metros, has entrado en lo que los científicos llaman la zona de medianoche. Una región del océano donde la luz solar nunca, en toda la historia de la Tierra, ha llegado. A los 11.000 metros, en el abismo Challenger, la presión del agua sobre tu cuerpo es más de 1000 veces mayor que a nivel del mar. Eso es aproximadamente 8 toneladas por centímetro cuadrado, el equivalente a apilar 3 coches de tamaño completo sobre tu uña pulgar. El aire en tus pulmones se comprimiría hasta la nada en un instante. Tus huesos no se romperían, se astillarían. El líquido en tus células se comportaría de maneras que la biología nunca fue diseñada para manejar. Ningún cuerpo humano sobrevive a eso, ni por un segundo. La temperatura en el fondo ronda entre 1 y 4 grados centígrados, justo por encima del punto de congelación. Y la oscuridad
No es la oscuridad de una habitación con las luces apagadas. Es la oscuridad de un lugar que nunca ha conocido la luz. Absoluta, completa, permanente. Durante casi un siglo, los científicos creyeron que cualquier lugar tan hostil simplemente no podía albergar vida. Enviaron sus teorías al abismo con total confianza. El abismo les devolvió algo. 23 de enero de 1960. Dos hombres suben a una esfera de acero. Tiene 2 metros de diámetro. Apenas hay espacio para estar de pie. Sellan la escotilla, revisan sus instrumentos y comienzan a hundirse. El teniente de la Armada de los Estados Unidos, Don Walsh, y el ingeniero suizo Jacques Piccard descienden a bordo de un vehículo llamado Batiscafo Trieste, una máquina extraña que parece un dirigible submarino unido a una bola de acero. Un gran tanque de gasolina se encuentra sobre ellos para la flotabilidad. Debajo, una pequeña esfera reforzada diseñada para mantenerlos vivos bajo presiones que nunca antes se habían probado a plena profundidad. No hay cámaras, ni equipos de recogida de muestras, ni transmisión en vivo a la superficie. Solo 2 hombres, una carcasa de acero y lo desconocido. El descenso dura 4 horas y 47 minutos. A unos 9.000 metros, una explosión de sonido atraviesa la nave. Un crujido tan fuerte que lo sacude todo. Una de las ventanas exteriores de plexiglas se ha fracturado por la presión. Walsh y Piccard se miran en la penumbra de su pequeña esfera. No se dan la vuelta. A las 10:06 p.m., el Trieste toca el fondo marino a 10.912 metros. La temperatura de la cabina ha bajado hasta cerca del punto de congelación. Están agotados, acalambrados, sentados en el fondo del mundo con 20 minutos antes de tener que ascender. Y entonces, a través de la pequeña ventanilla, algo se mueve. Un pez plano, de unos 30 centímetros, deslizándose lentamente sobre el sedimento en la oscuridad. Luego, criaturas parecidas a camarones flotando junto al cristal. Walsh y Piccard acababan de hacer el descubrimiento biológico más importante del siglo XX, y no tenían cámara para demostrarlo. Cuando salieron a la superficie y contaron lo que habían visto, los científicos se mostraron escépticos. ¿Un pez a esa profundidad? Imposible, dijeron. Pero una verdad era innegable. Los humanos habían llegado al fondo de la Tierra y habían vuelto con vida. Pasarían 52 años antes de que alguien regresara. No porque nadie quisiera volver, sino porque la tecnología no estaba lista. El Trieste era caro, primitivo y casi imposible de operar a gran escala. La Armada de los Estados Unidos siguió adelante. La financiación se evaporó. El punto más profundo de la Tierra volvió a sumirse en el misterio. Los científicos enviaron sondas no tripuladas, vehículos operados por control remoto, aterrizadores lanzados desde barcos que se dejaban caer al fondo y se recuperaban días después. Estos trajeron imágenes granuladas, algunas muestras, indicios de vida, pero ningún ojo humano. El único testimonio ocular del abismo Challenger permaneció congelado en 1960. Una ventana de 20 minutos de 2 hombres congelados en una bola de acero que no tenían más que su propia visión para documentar lo que vieron. El lugar más profundo de la Tierra había sido visitado una vez, brevemente, en la oscuridad, y luego abandonado. Hasta el 26 de marzo de 2012. El sumergible tiene forma de torpedo vertical. La esfera del piloto es tan pequeña que el ocupante no puede extender completamente los brazos. La ventana tiene 24 centímetros de grosor, una sola pieza de vidrio especialmente diseñado para soportar presiones que ningún material fue concebido para aguantar. James Cameron, cineasta, explorador oceánico, el hombre que pasó años preparándose para este momento, se sella en su interior y comienza a descender solo. Esta vez hay cámaras, hay equipos de muestreo, hay tecnología que no existía en 1960. El descenso dura 2 horas y 36 minutos. Cuando Cameron llega al fondo a 10.898 metros, se convierte en el tercer ser humano en la historia en ver el abismo Challenger y el primero en hacerlo en solitario. Lo que encuentra le sorprende. Esperaba una abundancia alienígena. En su lugar, encuentra silencio. Lunar y desolado. Diría más tarde, una llanura plana de sedimento fino que se extiende en todas direcciones. Pequeños anfípodos fantasmales cerca del fondo, pero ningún pez.
Ninguna abundancia evidente de vida. Se siente, dice, completamente aislado de toda la humanidad. Pero lo que sus equipos traen de vuelta cuenta una historia diferente. Las muestras de sedimento contienen 68 nuevas especies, la mayoría bacterias. Sus cámaras capturan alfombras microbianas creciendo sobre rocas químicamente alteradas. Evidencia de quimiosíntesis. Vida que no utiliza la luz solar en absoluto, sino que se alimenta de reacciones químicas en la corteza terrestre. Una fuga hidráulica inutiliza su brazo de muestreo después de solo 3 horas. Emerge antes de lo previsto. La fosa lo había dejado entrar, le había mostrado lo suficiente, y luego, silenciosamente, había terminado su visita. 7 años después, un exoficial de la Armada de los Estados Unidos y explorador privado llamado Víctor Vescovo llega al abismo Challenger con algo que ningún explorador anterior había tenido: tiempo y determinación. En mayo de 2019, pilotando un sumergible llamado Limiting Factor, Vescovo desciende a 10.928 metros, la inmersión más profunda jamás registrada. Rompe todos los récords de profundidad anteriores. Luego regresa. Y regresa de nuevo. Y otra vez. Vescovo se convierte en la primera persona en sumergirse en el abismo Challenger en múltiples ocasiones, pasando horas en el fondo marino, cartografiando, recolectando, documentando. Su equipo descubre 4 nuevas especies de anfípodos. Filman pepinos de mar moviéndose entre el sedimento. Encuentran afloramientos rocosos de colores vibrantes, depósitos minerales químicos, evidencia de geología activa ocurriendo en tiempo real en el fondo del mundo. Desde 2019, el Limiting Factor ha realizado más de 20 inmersiones tripuladas con éxito al abismo Challenger. Más visitas humanas al punto más profundo de la Tierra que en toda la historia anterior combinada. Pero Vescovo también encuentra algo que le revuelve el estómago. En el fondo marino, a casi 11 kilómetros de profundidad, en un lugar que más personas han soñado con alcanzar que las que realmente han caminado sobre la Luna, ve una bolsa de plástico, envoltorios de caramelos, basura humana en el fondo absoluto de la Tierra. Su equipo recolecta las criaturas que viven allí y las envía a laboratorios. Los científicos examinan sus tejidos. Casi todos los animales analizados contienen microplásticos en sus cuerpos. La basura que tiramos en tierra, los envases que desechamos, los residuos que vertemos al océano, ha viajado hasta el punto más profundo del planeta, y los animales que viven allí se la están comiendo. Si la contaminación ha llegado al abismo Challenger, ha llegado a todas partes. Entonces, ¿qué vive en el fondo de la fosa de las Marianas? Más de lo que nunca mereceríamos encontrar. El caracol de las Marianas, descubierto en 2017 a 8.178 metros, ostenta el récord del pez más profundo jamás registrado. Es translúcido, fantasmal. Su esqueleto es de cartílago blando en lugar de hueso. Su cuerpo es gelatinoso, construido para absorber la presión en lugar de resistirla. No tiene vejiga natatoria. Es la respuesta de la evolución a un entorno que debería hacer imposible la vida vertebral. Los anfípodos supergigantes, crustáceos parecidos a camarones que crecen hasta 18 centímetros de largo, han resuelto el problema de la presión de una manera que asombró a los científicos. Incorporan aluminio en sus exoesqueletos, extraído directamente del sedimento del fondo marino. La primera especie conocida en la Tierra que utiliza este metal como material estructural. Un truco bioquímico que no se encuentra en ningún otro lugar de la naturaleza. El pulpo Dumbo, llamado así por sus aletas en forma de orejas, se desplaza en la oscuridad a profundidades que destruirían a la mayoría de las criaturas oceánicas. No tiene bolsa de tinta. Aquí abajo hay tan pocos depredadores que nunca la necesitó. Los xenofióforos, organismos unicelulares del tamaño de platos de comedor, se agrupan sobre el sedimento como flores alienígenas. Algunas de las células individuales más grandes jamás descubiertas en la Tierra. Y los microbios. Bacterias y arqueas que viven en condiciones que esterilizarían la mayoría de los entornos terrestres, con una bioquímica tan fundamentalmente diferente de la vida superficial que su estudio está redefiniendo nuestra comprensión de la biología misma. Estas criaturas no sobreviven a pesar de las condiciones extremas. Se han convertido en las condiciones extremas. La presión no es su enemiga, es su hogar. Entre agosto y noviembre de 2021,
el sumergible chino Fenduse, que significa el que se esfuerza, realizó 33 inmersiones en la fosa de las Marianas como parte del proyecto de investigación oceánica profunda más ambicioso jamás intentado. Recogieron más de 1.600 muestras de sedimento. El análisis reveló más de 7.000 nuevas especies microbianas, el 89% de ellas completamente desconocidas para la ciencia. No son raras, no sobreviven apenas, proliferan, en poblaciones diversas y complejas, con estrategias de existencia que los científicos ni siquiera habían teorizado. Pero el descubrimiento más asombroso se produjo a 9.530 metros, casi 6 millas de profundidad, colonias masivas, gusanos tubícolas, bivalvos, miles de organismos agrupados en densas agregaciones alrededor de grietas en el fondo marino por donde se filtraba metano. Ecosistemas quimiosintéticos, redes alimenticias enteras impulsadas no por el sol, sino por la química de la corteza terrestre. El equipo filmó gusanos tubícolas de 30 centímetros meciéndose como un bosque submarino, campos de almejas tan densamente empaquetadas que cubrían el sedimento como adoquines, alfombras microbianas que parecían nieve recién caída cubriendo el suelo de la fosa. El ecosistema basado en quimiosíntesis más profundo y extenso jamás descubierto en la Tierra. Las implicaciones se extienden mucho más allá de la fosa de las Marianas. Si la vida puede organizarse en ecosistemas complejos, impulsados enteramente por la geología, a 10 kilómetros de profundidad, entonces, ecosistemas similares podrían existir en todas las fosas profundas de todos los océanos. Fosas que apenas hemos ojeado, fosas que nunca han visto una cámara. Y si la vida puede existir aquí, sostenida por la química, en lugar de la luz solar, entonces, el universo de lugares donde la vida podría existir se ha expandido enormemente. Entonces, ¿qué encontraron en el fondo de la fosa de las Marianas? Encontraron vida, no un páramo estéril, no el abismo vacío que predijo un siglo de suposiciones científicas. Un mundo vivo que prospera en la oscuridad total, bajo presiones que trituran el acero y temperaturas justo por encima de la congelación, sin un solo rayo de luz solar. Criaturas con una bioquímica diferente a cualquier otra en el océano iluminado por el sol. Ecosistemas impulsados por la química de la propia Tierra. Evidencia de que la vida en este planeta pudo haberse originado no en pozas cálidas y poco profundas, sino en la oscuridad aplastante de las fosas oceánicas profundas. Y se encontraron a sí mismos, bolsas de plástico, envolturas de caramelos, microplásticos incrustados en el tejido de animales que viven en el punto más remoto del planeta. La fosa de las Marianas es a la vez un testimonio del poder imparable de la vida y un espejo levantado ante la civilización humana. Nos dice dos cosas simultáneamente. La vida es más resistente, más ingeniosa y más extraordinaria de lo que nunca le dimos crédito. Y no queda ningún lugar en la Tierra que no hayamos tocado ya. El punto más profundo de nuestro planeta no está vacío, no está intacto. Es un mundo alienígena, próspero y contaminado, y es nuestro para proteger. La pregunta es si lo haremos.